tierra con una ambulancia. Le dijeron que era uno solo, ¿no? Pero resulta que cuando él abrió la sepultura y todo, que iban a bajar, se encontró que eran dos. No era uno, eran dos. Entonces Sierra los mandó a la municipalidad. Y de allá lo mandaron de que a los dos pusieran en el mismo lugar. Es el dato que nos da, eso no sabíamos bien cuánto. Nosotros pensábamos que había dos ahí nada más. Un buen dato ese. Nosotros pensábamos que eran dos que había ahí nada más. No, acá y acá. O sea que ¿cuántos cuerpos hay? Y en total son 6 cuerpos, que era lo que más o menos... La cruz de madera. Dos. Sí. Eso sí. Son dos que después en el otro que no tiene nada, no está nada, habría 4 restos de 4. Mirá el dato que nos tira en esa tumba que no tiene identificación alguna. Nosotros pensábamos que había restos de 2 personas y dice que hay por lo menos de 4 personas, todas traídas por el río, ¿no? Esto muestra la ilegalidad, ya que en ese momento la policía estaba a cargo de los procedimientos. De esta forma se hacían desaparecer nuevamente los cuerpos al enterrarlos como tumbas NN en los cementerios de Verónica y Punta Indio. ¿Cómo cree que reaccionó la comunidad frente a todo esto? La comunidad realmente creo que todavía no reaccionó, es decir, hubo una situación que está muy bien retratada en esa película donde actúa Mastroianni, de eso no se habla, ¿no? Ese fue un tema que se ha hablado poco en este pueblo, muy poco, te diría, y a partir de la inquietud de ustedes, de muchos jóvenes que empiezan a preguntarse cuestiones, de docentes que acompañan esta situación, empiezan a salir a la luz este tipo de relatos y empieza a conocerse la verdad. La gente va perdiendo el miedo, inclusive quienes participaron de esos hechos, de decir algo. Pero la comunidad creo que fue indiferente, vecinos que nosotros conocemos, con quienes charlamos, con quienes nos cruzamos, participaron de actos relacionados con estos delitos. Habrá distintos grados de responsabilidad, pero realmente hubo una participación incluso de personas que tal vez ni sabían lo que estaban haciendo, ¿no es cierto? Personas sencillas, buena gente, empleados municipales que aspiraron a tener ese puesto porque les daba determinada certeza o garantía laboral y de un empleo, de un sueldo fijo, como buenas personas que decidieron hacerse bomberos voluntarios para darle al vecino, al prójimo, ¿no es cierto? Para darle su ayuda, para socorrerlo, como teóricamente todo un conjunto de actores que cumplían con sus funciones y sus tareas terminaron siendo parte de una maquinaria delictiva. ¿Quiénes son los responsables y qué grado de responsabilidad tienen cada uno? La base de Punta Indio estuvo directamente vinculada con todo este tipo de procedimientos. Realmente las fuerzas de seguridad, la policía de la provincia de Buenos Aires actuaba bajo dependencia de las autoridades militares, o sea que las autoridades, ¿no es cierto?, de la comisaría de acá de Verónica dependían, ¿no es cierto?, operativamente de las autoridades militares de la zona. Y me parece que es importante de señalar es que los militares en este país, cuando gobernaron, se comportaron como fueron y se comportaron como delincuentes comunes, ¿no es cierto? Cometieron todo tipo de delitos contra la vida, o sea, contra las personas, delitos contra la libertad, delitos contra la propiedad, delitos contra el orden público, contra la seguridad de la nación, contra la fe pública. Es decir, nadie cumplió con la ley, es decir, todos estuvieron fuera de lo que todos los procedimientos legales establecían para un caso similar. Acá hay responsabilidad de la policía de la provincia de Buenos Aires, hay responsabilidad de las autoridades militares de la zona, hay responsabilidad de las autoridades municipales de la Municipalidad de Punta Indio y de la Delegación Verónica, y hay responsabilidad también de las autoridades de los bomberos voluntarios de Verónica. Es decir, acá distintas instituciones que en cualquier momento, ¿no es cierto?, de la vida de nuestra sociedad cumplen con una misión, con una tarea y tienen un procedimiento que cumplir, no cumplieron absolutamente ningún tipo de procedimiento. Todas estas instituciones que nombré actuaron fuera de la ley. E inclusive hay una preocupación de la comisión directiva que eleva una nota a las autoridades de la base aeronaval Punta Indio, en aquel momento pidiéndoles un curso de capacitación para entrenar a los bomberos en
entrenar buzos porque les llamaba la atención y les sorprendía la cantidad de cuerpos que estaban apareciendo ahogados en el Río de la Plata. La base les contesta que sí, que no había problema, que ellos lo iban a capacitar, pero desde ese momento en adelante ya no aparecen más registros en los bomberos voluntarios, por supuesto que tampoco en los registros de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hay en Buenos Aires? La ESMA, todavía en funcionamiento. El traslado de prisioneros era permanente. Punta Indio también era la otra base operativa de la Marina para hacer todos estos operativos de represión siniestros. Entonces, Punta Indio no era una cosa ajena o era la única, como no lo era la ESMA, el batallón 601, los regimientos en el interior del país, en Tucumán, Salta. El país prácticamente se transformó en un campo de concentración. Punta Indio, cuando tiran un cuerpo, después depende de la corriente, ¿no? El mar siempre devuelve lo que no le pertenece. Y el Río de la Plata igual. Siempre terminan devolviendo lo que se arroja. Silingo, en distintas declaraciones que él hizo, como por ejemplo el libro El vuelo, cuenta cómo en una oportunidad descendió en la base de Punta Indio, donde cargaron a un hombre en muy mal estado y luego lo arrojaron en las costas del río Punta Indio. Yo hablé con el capitán Silingo, estuve en esta oficina donde están ustedes, aquí. Vino con sus abogados y vino con su mujer, Marcela. Primero vinieron los abogados a hablar conmigo para decirme si yo podía recibirlo a Silingo porque él estaba arrepentido, porque él creía que todo el mandato, porque él creía que todo lo que hacían en nombre de la civilización cristiana y occidental para combatir al comunismo internacional. Y entonces en esta misma oficina Silingo me contaba que él creía, y cuando se dio cuenta de todo esto y comenzó a cambiar, a pensar, él mandó cartas al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que era en ese entonces Carlos Saúl Menem, y que nunca le contestó. Entonces mandaba a sus jefes de la Marina y una vez lo llamaron para sancionarlo y que no hablen más de eso. Y en esta misma oficina, él me contó que arrojó de los aviones 30 prisioneros. Y cuando el avión regresaba de esos vuelos de la muerte, regresaba a la base, lo recibía el capellán militar, les daba misa y le decía que lo que ellos habían hecho era en bien del país y de la humanidad para salvarlo de la garra del comunismo, y que habían hecho ese tipo de muerte porque los inyectaban para adormecerlos y que no sientan el impacto en el agua. Era una muerte cristiana. ¿Y usted qué opinión tiene sobre los hechos de represión durante la dictadura militar? Yo creo que es la parte de la historia más negra de nuestro país. Ni los nazis ni los yanquis en Vietnam hicieron las terribles cosas que hicieron los militares de nuestro país, es decir, comparándolo con el hecho de que habían sido las terribles violaciones de derechos humanos que hicieron con nuestros mismos compatriotas, ¿no? Y solamente por el hecho de pensar distinto. Fue como algo tácito, decir, bueno, que limpien, que la limpieza la hagan ellos. Porque en general tenemos una sociedad muy hipócrita, terriblemente hipócrita. Tiene un discurso, y fíjate el rol que cumplió la iglesia, cuánta gente que fue sacerdotes y monjas fueron desaparecidos, y cuántos otros que callaron sabiendo no hicieron nada, porque hubo de todo, pero en general hubo una connivencia. Yo me acuerdo que siendo ya juez, le pregunto un día, porque me invitan regularmente a los actos, y fui al regimiento y le pregunté en general, que no me puedo acordar, quería hacer memoria y quién era, y yo le pregunté por qué habían inventado el Instituto de la Desaparición. Me dijo, doctora, usted es juez, y si a nosotros un gobierno democrático, como era el de Luder e Isabel Perón,
hacen un decreto y nos dicen que hay que exterminar, cuando al militar a mí me impactó mucho.